permítanme primero agradecer enormemente a la Fundación Quaes, a la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Valencia, también que nos haya cedido esta casa y por supuesto pues la idoneidad de la Fundación de seguir ahondando en estos temas que ahora mismo tienen realmente tanto impacto. Y además darme la oportunidad de compartir la mesa con tres ponentes, tres personas que representan cada uno de ellos pues un área que impacta enormemente en lo que es la visión de la discapacidad, pero que lógicamente con sus visiones particulares van a enriquecer lo que va a ser pues, el contexto general en el que nos vamos a mover a lo largo de la jornada. Les voy a presentar en primer lugar a la doctora Mercedes Serrano, a mi izquierda, neuropediatra, doctora en Medicina por la Universidad de Barcelona, máster en Neurología Pediátrica, máster en Neurociencia y Biología del Comportamiento y diploma en Genética Clínica. Es médico adjunto del Hospital Sant Joan de Déu, forma parte de los servicios de Neurología Pediátrica y de Medicina Genética y además es coordinadora responsable de la Unidad Clínica Experta de Trastornos Cognitivo-Conductuales de Base Genética. Bienvenida y buenos días. A continuación les presento a María Teresa Fernández Campillo, es consejera técnica real del Patronato sobre Discapacidad, Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales, Igualdad de Madrid. María Teresa es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, funcionaria de carrera del Cuerpo de Titulados Superiores, asesora jurídica de la Dirección General de Industria, Energía y Minas y jefa de sección de Recursos Humanos de la Consejería de Economía e Industria de Extremadura durante el periodo 1997-2002, inspectora analista de servicios en la Dirección General de Calidad de Servicios de la Consejería de Administraciones Públicas, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y, en fin, un enorme currículum para que actualmente desempeñe pues, la labor que he mencionado al inicio de su presentación. Y por último, pues nos acompaña en la mesa José Guzmán, técnico de informática, padre de una hija y un hijo afectados por el síndrome, miembro fundador de la Asociación Síndrome de X Frágil de Madrid, de la Asociación Europea del Síndrome de X Frágil y de la Federación Española, de la cual es presidente. Colaborador en la elaboración del boletín de la Federación en Internet, en la página web y creador de la lista de correo. Creo que efectivamente pues, son visiones absolutamente complementarias que, como digo, nos van a enriquecer mucho sus puntos de vista y también los de ustedes, que esperemos que bueno, pues podamos establecer un coloquio interesante, dinámico y fructífero. Así que bueno, pues les invito a que, a pesar de lanzar al inicio alguna pregunta al respecto a los ponentes para que además nos sirva de presentación, inmediatamente podamos colaborar. De hecho, ya también me han puesto este micrófono de esta manera para que me pueda mover e interaccionar más rápidamente. Entonces, yo creo que vamos a iniciar la mesa entrando en la definición de discapacidad. Todos conocemos ahora mismo la definición vigente, pero yo quisiera que desde los distintos puntos de vista pudieran comentarnos cómo ven esa definición, qué aspectos subrayarían e incluso qué aspectos contemplarían que puedan quedar fuera de esa definición actualmente aceptada, ¿no? Entonces, bueno, si queréis empezamos por el mismo orden de la presentación, pero después ya sed libres en tomar la palabra. Merche. Bueno, yo creo que la discapacidad es un problema... Ahora mejor, ¿eh? Sí. La discapacidad es un problema social muy prevalente, es una de las primeras causas o motivos de acudir a la consulta de un neuropediatra y realmente no se puede asumir simplemente con un enfoque médico, ni muchísimo menos, sino que es algo muy transversal, que como bien está representado aquí en la mesa, ¿no? Pues se tiene que
que centrar en muchos ámbitos de la vida de nuestros pequeños, pero sobre todo atendiendo a las verdaderas necesidades, que son las que tienen que ser el motor de cómo las cosas circulan, que son cómo lo vive la familia. Seguramente la discapacidad es diferente según las necesidades o las expectativas de cada familia o el ambiente en el que viva el pequeño o la persona con discapacidad. En psiquiatría muchas veces no hay definiciones estándar, no hay marcadores, biomarcadores que podamos medir y decir esto es normal a partir de esta medida o no, sino que se habla mucho de lo que es desadaptativo. Entonces yo creo que hay un problema cuando las aptitudes del niño son desadaptativas, es decir, resultan insuficientes para asegurar una autonomía, una felicidad y una autogestión, ¿no?, de su propia voluntad. O sea que sería probablemente muy difícil establecer una definición única y dependerá mucho del contexto también. Muchas gracias, Maite. Bueno, yo creo que... Bueno, buenos días a todos. Yo creo que la bondad de la actual definición de discapacidad es mucha y es importante resaltarlo. Existe una definición unívoca consensuada desde el año 2001 por parte de la Organización Mundial de la Salud de lo que se habla y de lo que se entiende por discapacidad. Y lo que yo quiero resaltar de esa definición es ese carácter integrador que tiene la propia definición. Se ha pasado de un modelo donde la discapacidad venía definida por la deficiencia o por la enfermedad o por el traumatismo que tenía la persona a ser una combinación de adjetivos. Es decir, la discapacidad no es únicamente la deficiencia, entre comillas, que tiene la persona, sino sobre todo las limitaciones que presenta en su vida diaria y las restricciones que presenta en su relación con el entorno, con el mundo. ¿Eso qué quiere decir? Que el acento en la discapacidad debe ponerse en el propio mundo, no en la persona que tiene esa discapacidad. Yo creo que como punto de partida es muy importante trasladar ese centro de gravedad no a la deficiencia que presenta la persona, sino a la relación de esa persona con el mundo, con el entorno, con la sociedad en la que vive. ¿Y por qué quiero destacar desde el principio esa característica? Porque creo que eso es lo que determina el actuar de todos los agentes sociales. Efectivamente, yo creo que esta mesa, pues la composición es, iba a decir perfecta, pero quedaría mal, es muy representativa del trabajo conjunto en el mundo de la discapacidad. Es fundamental el mundo sanitario, es fundamental el mundo asistencial. Es importante las políticas públicas, la presencia de la administración, y es básica la figura que representa José aquí, que es el tejido asociativo de todas las entidades que defienden tanto a las personas con discapacidad, a sus familias y sobre todo que promueven la promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Creo, por tanto, que la definición de discapacidad, la magia que tiene es ese modelo integrador de todas las interrelaciones de las personas con el entorno, con la sociedad en la que viven, y quería poner de manifiesto pues, que efectivamente esta es la mesa. Yo creo que la composición de la mesa representa la propia definición de discapacidad. Eso es lo que quería comentar como punto de partida. José, por favor. Hola, buenos días. Evidentemente la definición de discapacidad puede dar o podría dar lugar a interpretaciones desde interpretaciones semánticas o lingüísticas. Desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista de lo que somos las entidades que representamos a un colectivo con una problemática, en este caso con el síndrome equifrágil, pero que es extensible a cualquier otro colectivo con unos problemas similares. Para nosotros es fundamental, como ha dicho María Teresa y como se ha dicho los miembros de la mesa, es fundamental, en primer lugar, el conocimiento de qué es esta problemática, lo que viven o lo que vivimos las familias, lo que encontramos y lo que pretendemos conseguir con nuestro trabajo, que no es otro que dar el mayor impulso posible a esa limitación que tienen nuestros familiares para conseguir la plena, más que la plena, la máxima obtención de
de sus potenciales. Para ello, desde luego es fundamental, en primer lugar, o eso, no en primer lugar, sino por decirlo de alguna forma, en el orden en el que estamos aquí colocados, es fundamental la colaboración, participación y sensibilización de los profesionales, que realmente, o por lo menos por la experiencia que hemos vivido, sí hemos encontrado esa sensibilización y esa cercanía tan necesaria en momentos que son bastante complicados. Por otro lado, la sensibilización de la Administración y de las políticas públicas, como se han dicho, para que tengan una atención directa y necesaria para que se consiga lo máximo de ellos, que evidentemente podría mejorarse, pues sí, creo que como todo puede mejorarse. En nuestro caso, sí hemos tenido un cierto acercamiento o una cercanía muy profunda con el Real Patronato, al cual se le agradecemos su colaboración. Y desde luego lo que pretendía decir al principio, que en cuanto al título de lo que es esta jornada, el objetivo de la prevención de la discapacidad creo que debe estar presente en todos nosotros. Nosotros como entidades de familias, pues con nuestras limitaciones en todos los aspectos, pero que venimos trabajando en ello, en concreto sobre el síndrome de X frágil, difundiendo y dando a conocer sus características con el fin de, lógicamente, la prevención. Con lo cual, pienso que este congreso, esta jornada, es muy importante para llegar a ese fin último, que la prevención sea un hecho, no voy a decir real, pero que sea un hecho consumado en cuanto a que los casos que pienso que pueden ser diagnosticados a tiempo no lleven detrás una tragedia, por así decirlo, en la que viven las familias. Pues yo creo que la visión particular de cada uno de las personas de la mesa está muy clara. Se subraya ese carácter transversal, ese carácter integrador, la relación o interacción con el entorno como clave para entender la discapacidad y desde luego la necesidad para actuar y para prevenirla de la colaboración de todos los agentes sociales. Y les invito a apuntar, a sugerir algún dato más, algún aspecto que quizá desde su punto de vista pues, sea importante en este momento. Yo quiero también hacer constar la importancia y el impacto que tiene la discapacidad hoy en el mundo en que vivimos, cuando en el último informe mundial de la Organización Mundial de la Salud nos avisan que más de 1.000 millones de personas, un 15% de la población mundial, padece alguna forma de discapacidad. Estas son cifras realmente que nos sitúan en el impacto que tiene la discapacidad en nuestra vida diaria. Aunque es cierto que pues solo el 3,8%, pero ya es una cifra también muy significativa, se asocia con una discapacidad grave. La otra cosa que también creo que sería interesante el abordar es la diferencia entre la discapacidad que puede tener un origen congénito y genético de la discapacidad asociada a la evolución del envejecimiento poblacional y de las enfermedades crónicas que nos aparecen. Por tanto, creo que ahora mismo en estos dos tipos de población es importante abordarlos con sus peculiaridades porque, lógicamente, en esta forma de discapacidad más asociada a la forma congénita y genética es donde podemos, desde el punto de vista de los nuevos avances científicos en el área de la genómica, pues aportar más para la prevención en ese aspecto. En niños, el dato que nos da la OMS es que aproximadamente el 5% de la población infantil padece algún tipo de discapacidad y de ello pues el 0,7% es una discapacidad grave, que también son cifras a tener muy en cuenta. Como digo, creo que a lo mejor la visión
vamos continuando y a ver si nos animamos a tener pues de algunos compañeros, buenos compañeros, amigos que también están trabajando en áreas muy relacionadas y también del resto de asistentes, incluso estudiantes que puedan preguntar algo. Bueno, en cuanto al origen, vamos a centrarnos en este aspecto. Hemos situado el impacto de la discapacidad, lo que supone desde la visión de cada uno de vosotros y ahora, ¿cómo estableceríais en el contexto de su origen quizá la importancia de determinados avances que se están dando en este momento o cómo enfatizaríamos en ese sentido la prevención? Como neuropediatra de causas adquiridas sí que quería decir alguna nota, y es que estamos viendo una gran cantidad de niños con deprivación emocional, adoptados, pero también muchos con toxicidad intraútero, síndrome alcohólico fetal. Tenemos muchos procedentes del este, que es una causa que se puede prevenir y que realmente da unas alteraciones muy importantes, y ya no solo en términos de discapacidad intelectual, sino de algo asociado que es la conducta y que realmente resulta muy disruptivo para las familias. Entonces aquí sí que creo que podemos hacer, de hecho hay quien dice que la primera causa de retraso mental en el mundo es la pobreza, probablemente por un tema emocional, pero también por un tema de alimentación y demás. O sea que estas son causas prevenibles que se tienen que atender más tal vez a nivel global, no tanto en nuestra sociedad. En cuanto a las causas genéticas, es muy importante llegar al diagnóstico. Es muy importante, pero muchas veces cuando vemos a las familias y damos un diagnóstico que ya saben que algo está pasando, primero no les sorprende y segundo, a veces tampoco les soluciona tantas cosas, ¿no? Porque realmente lo que hay que hacer es un tratamiento personalizado de las dificultades que tiene cada individuo. Pero es verdad que hay que luchar por ese diagnóstico. Y yo pienso como clínica, como investigadora clínica, que hay que hacer un buen fenotipado de fenotipar es saber los síntomas que asocia esa alteración genética, porque es muy importante prevenir los problemas que sabemos que pueden aparecer asociados a un determinado cambio genético. Por ejemplo, nosotros los niños con Prader-Willi sabemos que en la adolescencia pueden tener problemas de obsesión-compulsión, incluso de psicosis. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es, antes de llegar a esa adolescencia, tener en el programa de salud de estos niños unos psicólogos, unos psiquiatras que nos adviertan de qué pautas tiene que tener la familia para prevenir esto. Por esto es muy importante el diagnóstico, pero por esto es muy importante también llegar a conocer bien qué sintomatología psicológica, psiquiátrica, conductual asocia a cada uno de esos diagnósticos. Pero también al revés, porque cada vez nos encontramos más hallazgos genéticos, tenemos mucha capacidad de saber qué letras se han cambiado en nuestro ADN, tenemos poca capacidad de interpretar cuál de todos esos cambios genéticos a veces es el que explica lo que le pasa a nuestro paciente. Y yo creo que esto es otra cosa que también incide en que tenemos que saber fenotipar muy bien y categorizar muy bien. Porque cuando vemos una cardiopatía congénita sabemos de dónde sale la arteria, la aorta, la arteria, pero cuando vemos un niño con discapacidad intelectual tenemos pocas herramientas para desgranar qué áreas están afectadas, y seguramente eso nos va a ayudar a interpretar lo que tenemos a nivel genético. Y aquí yo creo que hay que hacer un esfuerzo entre todos, porque en general la valoración psicométrica o la valoración conductual no está incorporada en los hospitales. Si nosotros no sabemos qué estamos tratando, ¿cómo lo vamos a tratar bien? Si realmente hay muchos niños que no tienen discapacidad intelectual y tienen un déficit de atención tremendo, se van a enfocar diferente que un niño sin déficit de atención pero con buen intelecto. Entonces creo que ahí hay que hacer un esfuerzo por saber medir bien el fenotipo de cada niño para poderles ayudar mejor. Es algo muy importante lo que acaba de decir Merche. ¿Por qué? Porque efectivamente a veces en esta sociedad estamos tendiendo a menospreciar aquellas situaciones tan sencillas de prevenir en cuanto a la exposición a tóxicos durante el embarazo, etcétera, etcétera. Esta educación para la salud tan necesaria, y nos vamos justamente a aquellas situaciones donde, bueno, pues científicamente pueden ser más complejas, más sofisticadas, etcétera, que también son necesarias de abordar. Pero sin duda una asignatura pendiente importante es seguir enfatizando, ayudando, impulsando esos programas de educación para la salud para, bueno, pues, tener las mejores condiciones a la hora de un embarazo y un niño sano postnatalmente, ¿no? Luego el otro aspecto también importante en relación al abordaje de la discapacidad es la necesidad de grupos interdisciplinares.
No se puede la discapacidad abordar desde el punto de vista de un vértice solamente, sino que efectivamente todo tiene que girar en relación a la persona con discapacidad, cada uno aportar dentro de su área de conocimiento lo que puede y lo que le compete, pero además intentar establecer la etiología para que, aunque no tengamos un tratamiento específico, porque eso también ha sido una de las discusiones históricas que hemos vivido muchos de nosotros, sí tenemos la manera de abordar, según ese conocimiento, la historia natural y poder prevenir otras comorbilidades, otras anomalías secundarias que desde luego son importantes de hacer. Me parece un apunte excelente en ese sentido. Maite. La verdad es que poner el acento en esta prevención, en la prevención primaria de la que hablamos, me parece súper interesante y enriquecedor. Efectivamente, nosotros como Real Patronato, como parte del Ministerio de Sanidad, en la parte de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, quizá nos orientamos más hacia esa prevención terciaria, hacia esas acciones o actividades que procuran paliar las consecuencias que tiene ya una discapacidad existente. Entonces, retomando lo que comentabas al principio del origen, pues efectivamente para nosotros es muy importante distinguir entre el niño con discapacidad o la discapacidad sobrevenida por efectos del envejecimiento, etcétera. En esa dicotomía nosotros, bueno, pues al ser un organismo que ejerce políticas básicamente transversales y dado la idea que tenemos nosotros de la discapacidad, del mundo de la discapacidad, del ámbito de la discapacidad, pues orientamos nuestros esfuerzos a paliar, como digo, esas consecuencias que pueden tener la propia discapacidad. ¿Y en qué sentido? Pues tan amplio como el mundo. Yo cuando me preguntan, bueno, pero ¿tú en qué trabajas? ¿Qué es esto de la discapacidad? Y yo digo, la discapacidad es el mundo. Efectivamente, los datos en España son que el 10% de la población presenta una discapacidad. Son 4 millones de personas y 20 millones de personas afectadas de forma indirecta. Por eso todas las actuaciones que nosotros entendemos que debemos llevar a cabo deben abarcar todos los ámbitos de la vida de la persona, y pensando pues, en formación, en educación, en inclusión laboral, etcétera. Y efectivamente una parte fundamental es ese trabajo interdisciplinar. O sea, no se puede hacer de otra manera, no podemos convertir nuestras actividades en guetos o en campos corporativos sin que haya una absoluta colaboración y cooperación e intercambio de información, de experiencias, etcétera, entre todos nosotros. Por eso creo que es tan importante. Bueno, pues me ha encantado, la verdad, la intervención de Merche. Yo no, pues, habéis visto que formación jurídica y prácticamente en la gestión pública, y efectivamente esa necesidad de formación, no solo de sensibilización, sino de formación y de apostar por nuevas técnicas y saber distinguir efectivamente lo que tenemos entre manos me parece tan importante. Gracias. José, yo te preguntaría específicamente en cuanto al origen, cuando el origen claramente genético, ¿cuál es el impacto en una familia? Pues el impacto es importante. A ver, yo tampoco lo centraría en el tema, o sea, cuando conoces el diagnóstico, pues se te cae un poco o bastante el mundo, ¿no? Pero en el caso de la patología del X frágil y en relación con lo que ha dicho Merche sobre el tema del diagnóstico, es fundamental. O sea, para las familias es fundamental el tema del diagnóstico. Y en el tema del X frágil creo que es lo primero que hay que tener presente precisamente para prevenir o
prevenir o informar, como quieras decirlo, otros casos que se puedan producir dentro del entorno familiar. Entonces, si es cierto que por lo que has preguntado, que el choque es fuerte, es muy grande, porque realmente la información que recibes o que ha recibido, por lo menos yo personalmente, es muy concreta, muy precisa, que cuáles van a ser la problemática o los problemas que van a tener tu hijo. Uno de ellos es de discapacidad intelectual, y eso, pues, en fin, cuando el muchacho tiene 2, 3 años, pues afecta mucho a lo que es la familia. No obstante, vuelvo a repetir, porque es uno de nuestros caballos de batalla y de nuestras reivindicaciones, el diagnóstico fundamental en el equifrágil, el diagnóstico, conocerlo. No tiene cura, eso ahora mismo no tiene cura, y eso somos conscientes. Podrá haber estudios, podrá haber proyectos de investigación, pero actualmente no hay cura. Pero sí es cierto que, por un lado, tienes la salida de la prevención en otros casos en la familia, y por otro lado, la atención a problemática futura que puede tener a lo largo de su vida, que también es conocida y que también puede ser tratada y puede ser atendida de una forma precoz y directa. Yo lo que quería incidir también es que dentro de ese porcentaje de discapacidad en las que la causa se basa en un origen genético, la importancia del asesoramiento genético como herramienta de prevención. Es importante resaltarlo, porque efectivamente el diagnóstico va a posibilitar el conocer la historia natural, el anticipar complicaciones, el prevenirlas también las consecuencias secundarias, pero evidentemente el asesoramiento genético va a permitir la prevención a la hora de identificar personas en riesgo en la familia, etcétera, etcétera, y es un instrumento ahora mismo que no puede separarse de la importancia que tiene el diagnóstico cuando una discapacidad tiene origen genético, y es la posibilidad de asesoramiento genético independientemente de que pueda existir un tratamiento específico o no. Javier Benítez. Por favor, el micrófono. Bueno, básicamente, Mercedes, has tocado un punto, gracias. Has tocado un punto que me parece muy interesante, y es la importancia de establecer una buena correlación entre el fenotipo y el genotipo. Y realmente esto se complica cada vez más porque cada vez... Gracias. Porque cada vez se están identificando más síndromes nuevos que son muy poco frecuentes, no son como el Prader-Willi que decías, o como el síndrome de equifrágil, que llevan ya muchos años trabajando. Entonces mi pregunta va hacia cómo está de preparado en estos momentos el pediatra o el neuropediatra para establecer esa posible correlación o una no sé, sugerencia al genetista de qué es lo que tiene que analizar o qué posible gen puede estar alterado. ¿Cómo es la formación? ¿Qué se necesitaría realmente? La formación es muy escasa y necesitamos pormenorizar mucho más el análisis, pero es cierto que la clínica, yo creo que así como se pensaba que la genética iba a desbancar la clínica, yo creo que tenemos que hacer la clínica grande de nuevo, ¿no? Porque de hecho hay un estudio muy bonito de síndrome de Sotos, donde el Sotos da una afectación de metilación en el genoma, niños con Sotos negativos, que sin embargo los dismorfólogos o los clínicos dicen que sí que son síndromes de Sotos, tienen un patrón de metilación igual que los niños con Sotos positivos, con lo cual le siga usted buscando porque vamos por ahí. Quiero decir que en un momento de incertidumbre, de dificultades de interpretación de la genética, la clínica es la que tiene que profundizar más. Se empieza a ver cada vez más fenotipado conductual, behavioral phenotype, que lo que pretende es identificar diferencias entre los diferentes síndromes. Hay un estudio muy bonito entre Sotos, síndrome de Down, Prader-Willi y autismo clásico en general, y barajan diferentes aspectos, 20, 30 aspectos, y te dan una especie de mapa en forma de flor que te permite un poco diferenciar frente a un niño nuevo si encaja más en un fenotipo clínico o en el otro. Algo que hasta ahora no se había hecho, porque realmente la discapacidad intelectual es un cajón desastre donde entra también el TDAH, otros trastornos de neurodesarrollo, autismo y demás, y yo creo que es esencial pormenorizar por esto mismo, porque cada vez se van descubriendo nuevos genes que pueden asociar un fenotipo o no. Y de hecho,
es muy difícil a veces diferenciar qué es propio del síndrome y qué se debe más bien al grado de discapacidad intelectual. Es decir, seguramente niños con un grado de discapacidad intelectual de un CI de 60 presentan muchos rasgos comunes y cuando tienes diferentes síndromes hay que ver justo lo diferencial, con lo cual realmente el fenotipado clínico tiene que ser muy exhaustivo y no estamos preparados. Es verdad que no. Hay escuelas muy bonitas, por ejemplo hay una escuela en Birmingham que trabaja mucho en fenotipado conductual y aquí además necesitamos la incorporación de la psiquiatría. La psiquiatría en general o el mundo de los adultos en general, yo creo que no les gusta la discapacidad intelectual y la tratan como un global. Y yo pienso que no, que igualmente hay que hacer grupos y hay que hacer lo mejor posible por cada uno de los pacientes. Y eso pasa por hacer un diagnóstico más fino, que nos va a ayudar en la parte de neurogenética, nos va a ayudar a prevenir problemas y a personalizar el tratamiento. Pero es cierto que no estamos preparados y que yo creo que debemos ahondar en eso mismo. Yo creo, si me permitís, que hablamos del fenotipo reverso, ¿no? Antes también, cuando uno pedía un estudio genético, el laboratorio te daba la respuesta y ahí acababa quizá la interacción, y sin embargo ahora mismo no, porque hay que ayudar a la interpretación. Una vez identificado determinadas variaciones en el genoma, el propio clínico tiene que ayudar a la interpretación y a intentar diferenciar pues todos esos aspectos que Merche nos acaba de decir. ¿Estamos preparados? No. Esta es la pregunta y la respuesta, no. ¿Tenemos que modificar los currículum académicos de acuerdo a las necesidades actuales? Sí. Esta es lo que es mi opinión, pero por tanto estamos reproduciendo modelos clásicos en la enseñanza que no nos sirve para abordar ahora mismo pues, este problema que estamos tratando, ni tampoco, y ahora iremos avanzando en eso, ni tampoco la manera de abordar la asistencia cuando realmente se precisa una colaboración interdisciplinar. Sigue existiendo pues, la enseñanza estanco por especialidades, cuando lo que nosotros vemos en la consulta son procesos, lo que hay en la vida diaria son procesos en los que tienen que intervenir distintos especialistas en distintos momentos. Esta estructura mental, este cambio cultural, tiene que existir desde nuestra formación y es lo que tenemos que intentar hacer ahora, ¿no? El transformar los currícula de manera que efectivamente se adapten a las necesidades que son que el paciente, la persona esté en el centro y realmente todo el proceso armónicamente se desarrolle en torno a él. Esto pasa igual, el laboratorio tiene que hablar constantemente con el clínico y el clínico con el laboratorio. Y antes se hablaba de fenotipo y se acababa y de genotipo y ya está. No, ahora es fenotipo reverso cuando me dicen qué variaciones hay y vamos a interpretarla. Y eso también pues tenemos en la sala pues, otros compañeros que intervendrán y compañeras en la siguiente mesa y que nos pueden también ilustrar. ¿Algún comentario al respecto? Maite y Joaquín. Muy bien. En este mismo punto, yo creo que Javier ha intervenido muy bien porque me parece que desde las universidades, de las facultades de medicina, no nos damos cuenta de la realidad y aprovechando que hay estudiantes, no estamos preparando a los estudiantes de medicina para la realidad. Y creo que esto es muy importante. Y lo que no sé es cómo se puede romper esto, porque probablemente lo que tenemos es que sensibilizar a los responsables universitarios de esto, porque al final los currículos hay que cambiarlo, pero esa administración, la administración es muy lenta para todo. Pero si no llega esta necesidad, que a lo mejor sí que por parte de la sociedad, de las asociaciones, se puede hacer llegar, malamente se va a cambiar y vamos a seguir igual. No tenemos la flexibilidad anglosajona de cambiar las cosas. Aquí va todo muy lento y los pocos intentos que se han hecho pues se vienen abajo desgraciadamente. Maite quería hablar. Bueno, yo solo quería resaltar desde el punto de vista social dos cosas que habéis dicho y las he apuntado porque me parecen muy importantes. Habéis hablado de que en todos los procesos la persona debe ser el centro y efectivamente eso consideramos todos y de ahí lo que comentaba de la necesidad de entender la discapacidad como algo integrador. La propia evolución del lenguaje nos lo dice. Hemos pasado pues de distintas terminologías para
para nombrar a las personas con discapacidad a esta, que es la que está recogida legalmente en la ley del 2013, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, y es personas con discapacidad. ¿Y por qué esa definición? Pues porque efectivamente en todos nuestros trabajos, en todos nuestros ámbitos debemos tener en cuenta, debemos saber, debemos pensar como el origen de todo a la persona que tiene la discapacidad y a partir de ahí ponernos todos al servicio de ella en nuestras distintas actividades o campos de acción. Eso por un lado, quería centrarlo, quería remarcar ese centro. Y por otro lado, una cosa que ha dicho Merche, que dice, es que a la psiquiatría no le gusta la discapacidad intelectual. Y entonces no puedo evitar decir que es que en realidad nos cuesta mucho que nos guste la discapacidad. Y esa también es una tarea muy importante desde la administración y desde las políticas públicas. Visibilizar la discapacidad. Ya sé que no estamos en un contexto ni en un entorno en el que la escondemos. Se ha escondido hasta no hace mucho y se esconde en otros países. O sea que no es algo muy ajeno a nosotros. Esa es una tarea súper importante que tenemos todos también. Ver y transmitir la visión positiva de la discapacidad. Y bueno, quería, aunque fuera, veo que el tema y el contenido pues efectivamente es muy sanitario, médico y tal, y hay veces que me parece que esto es como una cuña, pero creo que es muy importante destacar esas dos cosas en este momento, por eso había pedido la palabra. Esa visión integral precisamente en la que reivindicamos, ¿no? Y eso tiene muchísima importancia. Y José... Sí, solamente únicamente tres conceptos o tres términos que se han utilizado y que para nosotros son muy importantes, y el diagnóstico, el asesoramiento genético y la formación. Creo que son tres puntos fundamentales. Y a la intervención última que ha habido en cuanto a las asociaciones de pacientes en nuestro posible trabajo para el cambio de las adaptaciones o adaptaciones de currículum de profesionales, evidentemente dentro de nuestras limitaciones siempre estamos dispuestos a todo aquello que sea positivo para el colectivo, no el nuestro en concreto, sino el colectivo de discapacidad existente en España. Nada más era el... José, pero de todas maneras en los últimos años sí, la percepción es que desde luego asociaciones de pacientes, representantes de asociaciones de pacientes se están incorporando más a grupos de decisión en muchos aspectos, ¿no? ¿Cómo lo vives esta evolución en los últimos años? Sí, no, es cierto que las entidades con un peso específico importante en España están participando en toma de decisiones o en elaboraciones de protocolos y de trabajos que luego son puestos en práctica. Eso es creo que es un aspecto muy positivo porque se escucha o se tiene conocimiento de la voz de los afectados directos, por decirlo de alguna manera. Entonces es muy importante y lógicamente lo que se pretende, lo deseable es que siga evolucionando en el mismo sentido, que siga habiendo una participación efectiva y activa. Muy bien. Y desde el punto de vista de las consecuencias, una vez que una persona pues se cataloga con una discapacidad a nivel medio o largo plazo, ¿cuáles son los aspectos que quizás vosotros remarcaríais? ¿Que tendríamos que atender de otra manera que no atendemos o que...? Sí, es muy importante el cuidar el riesgo de exclusión social, ¿no? Porque realmente son personas que también sienten y que se sienten excluidos y normalmente nosotros lo que decimos es que parvulario al menos tienen incluso una función con respecto al resto de la sociedad, que es que en parvulario estos niños tienen que ir, porque en realidad los objetivos de parvulario no son académicos, son realmente socializar, comunicar, jugar, exacto, rutinas y autogestión, autonomía, la bata, ahora me toca el bocadillo. Y ahí cumplen más incluso una función para los demás, para que los demás vean que hay gente diferente y que no pasa nada, ¿no? Y más adelante, desde luego, hay que cuidarlos muchos, porque
A veces los colegios de inserción son buenos, pero a veces realmente son carnaza para bullying, ¿no? Realmente, y la autoestima es el motor principal de estos niños. La autoestima, un niño que pierde la autoestima, que tira la toalla, tenga muchas o pocas capacidades, no vamos a hacer nada con él. Y sin embargo, si mantenemos su autoestima, todo su potencial puede salir adelante. Pero a mí, insistiendo un poco a lo de antes, lo que más me preocupa es cuando les damos de alta y los pasamos a adultos, ¿no? Cuando pasa adulto y de repente el neurólogo ya no los atiende. O sea, la discapacidad intelectual la llevamos los neuropediatras, pero los neurólogos de adultos no. En psiquiatría, insisto, ¿no?, que vuelven a ser uno más, y cuando preguntas qué tratamiento lleva, da igual lo que tenga cada uno, que se manejan como uno mismo. Entonces has tocado temas fundamentales, que son a nivel sanitario la fragmentación, la falta de coordinación entre los niveles, ¿no?, y entre las especialidades, aunque eso lo tratamos antes, y luego a nivel educativo la inclusión, ¿no?, la educación inclusiva. ¿Cómo lo ves, María Teresa, desde tu observatorio? Hombre, nosotros la educación inclusiva es el camino que nos marca la propia Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, una convención del año 2006, ratificada por todos los países, y que nosotros siempre comentamos que es el camino a seguir en conseguir la inclusión. Hablabas de una de las consecuencias, evitar la exclusión. Yo creo que una de las consecuencias de la discapacidad, y donde tenemos que poner el acento efectivamente, es en conseguir la inclusión. Yo muchas veces hablo de plena y efectiva, no siempre puede ser plena y efectiva, efectivamente es que sea la máxima inclusión. Para eso es fundamental la educación. Las dos mayores preocupaciones de las personas con discapacidad es la educación y la inserción laboral. Como digo, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad creemos que es la norma que marca el camino que debemos seguir las instituciones públicas para trabajar en aras en el ámbito de la discapacidad. Y la Convención nos marca, en este caso, una vía clara, y es la educación inclusiva. Somos conscientes que hay realidades que no pueden ser acogidas por la educación inclusiva, pero creo que nos queda mucho camino por recorrer para dotar de medios y de concienciación, sensibilización y formación a todos los profesionales dentro de ese marco de educación inclusiva. Ese es el camino por el que apostamos nosotros. Gracias. José, ¿qué principales barreras desde el punto de vista de una familia con niños con discapacidad encuentras tanto en el sistema sanitario como a nivel educativo? Pues tengo que compartir lo que ha dicho Merche en todos los aspectos. O sea, en la etapa pediátrica o hasta llegar a edad adulta, todo está recogido, todo está pautado y todo está contemplado. A partir de una determinada edad ya te pierdes un poco en no se sabe dónde y no sabes dónde acudir para tener una atención adecuada. Y con respecto al nivel educativo, que es el caballo de batalla o el caballo de discusión nuestro, de nuestros colectivos, es el tema estrella, por así decirlo. Imagino que luego se entrará más adelante en este aspecto. Estoy de acuerdo con ella en que la edad pediátrica, la edad parvularia es fundamental, y ha dicho una cosa que siempre nosotros hemos repetido, que más que aprender nuestros hijos con discapacidad del resto de los compañeros, son los compañeros los que aprenden de nuestros hijos, y aprenden a lo mejor algún sentimiento o una característica tan importante como la solidaridad, la ayuda y el apoyo. Creo que eso es algo fundamental para la formación de cualquier persona. Más adelante, pues más adelante sí se habla, ahora mismo se habla en cualquier foro al cual acudas, el tema de la educación inclusiva, pero creo que queda bastante, como ha dicho María Teresa, queda bastante para conseguirlo de una forma efectiva. Y mientras tanto, yo a lo mejor voy a decir algo que no suene políticamente correcto, hay unos centros que son los centros de educación especial, que parece que han quedado a un lado. Estamos hablando de educación inclusiva, pero esos centros creo que dan un servicio muy importante a todos los usuarios, y que también debemos ser conscientes de que no todos las personas con discapacidad pueden
no digo participar, pero pueden estar en una educación inclusiva. O sea, hay que ser consciente de lo que hay, es así de claro. Sí, de las características, peculiaridades que van a hacer que su solución pues sea un sitio u otro. Efectivamente. No sé si yo voy mirando de vez en cuando a ver si ahí hay una palabra pedida. Muchas gracias. Yo enlazando con la última aportación familiar, yo llevo casi 40 años al frente de una institución que atiende a personas con mucha necesidad de apoyo. En este caso TEA, que es chavales y chavalas con autismo, con situaciones especialmente dificultosas. Y creo que esto que comentaba de los centros de educación especial y todo lo que son las políticas inclusivas, creo que tiene que haber un nexo en el que ensalcemos al máximo lo que es el paradigma de los apoyos. Cuando estábamos hablando de todas las planificaciones tienen que estar centradas en la persona, siempre pensando que tienen que haber políticas inclusivas, pero no olvidar que eso hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que hacerlo siempre dando los apoyos necesarios, y en esto la legislación queda corta. Nosotros estamos en una lucha en la que las ratios, hace pues yo creo que 30 y tantos años, hicimos recuerdo en aquel caso fue Álvaro Marchesi, era el que estaba como director general, para crear por primera vez que hubiera una ratio 3,5 en chicos con TEA, con autismo. Aquello fue una lucha pues, de las asociaciones, de las entidades, de los profesionales. Hoy día se necesitaría ratios 1:1 en casos especiales y en algunos casos mucho más especiales aún más. La última petición que nosotros hemos formulado aquí a nuestra consellería es ratio 2:1 en casos donde los protocolos de contención en casos especialmente graves no se puede hacer de esa forma tan dulce en el que querríamos. Y creo que eso es un tema pendiente. Creo que es necesario reunirnos, las entidades que defienden, los grupos de autoayuda, las asociaciones, los profesionales y los responsables de instituciones para adecuar la normativa y crear realidades distintas. El paradigma de apoyos, la planificación centrada en la persona, la planificación centrada en la familia, son ideas nuevas. La participación activa, los planes personalizados, son guías importantes para seguir. Y creo que eso es una línea que me alegra, que estamos confluyendo un poquito todos. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenos días, gracias en principio. Y bueno, yo no toco la parte médica, sino la parte social, la parte sensitiva. Yo soy profesora de teatro y danza de personas con diversidad funcional y enfermos mentales. Y doy clase también en los colegios y donde yo pienso que también deberíamos de educar a los profesores, y porque hay muchas veces que nos topamos con ellos. Tengo niños con autismo, tengo niños con muchas historias más también, y nos damos cuenta de que realmente para llegar a una inclusión, que es lo que estamos buscando, hay que dejarles que ellos aprendan o darles las herramientas de que también se puedan expresar. También nos encontramos en otra asociación que llevamos un programa de sensibilización escolar, lo llevamos a los colegios porque sí que es verdad que debemos de inculcarlo. Los niños deben aprender a convivir, a conocer realmente a su compañero con esa deficiencia, con esa discapacidad. Tiene que comprenderlo, tiene que convivir, y estos programas que llevamos de sensibilización, muchas veces el problema con el que más nos topamos es con la colaboración de los profesores, con la colaboración de las entidades. Cuesta mucho. Yo pienso que debemos empezar, ya se ha empezado, pero creo que deberíamos hacer mucho más hincapié desde los colegios, desde los niños. Y tiene razón, no recuerdo a quién lo ha dicho, de verdad, pero que se vea la discapacidad. Claro que sí, se tiene que ver. Yo me emociono cada vez que mis alumnos salen al escenario y hacen trabajos de danza y de teatro y están ahí, y dicho por ellos, es que yo aquí me siento libre, me siento bien y este es mi mundo y puedo expresarme como yo puedo. Hay quien se expresa hablando y hay quien se expresa con movimiento.
pero eso es lo que hemos de darle, las herramientas, y ha de hacerse visible, por supuesto que sí, y mucho más, y desde el colegio ya, con más fuerza y con más apoyo. Simplemente eso, desde mi ignorancia como médico, como profesional por la parte médica, simplemente hablo por la parte que yo toco todos los días, y todos los días me emociono. Esa es la parte que yo hablo. Gracias. Gracias por esas aportaciones, porque realmente esa es la visión integral, ¿no? Esa es. Tomás. Y muchas gracias por todas estas contribuciones tan enriquecedoras. Yo creo que todo el tema de la política de integración escolar y la idea de la inclusión es la regla de oro para nosotros. Es decir, también los chicos que no tienen discapacidad se benefician de ver otra dimensión de la vida y cómo realmente pueden ser solidarios con una vulnerabilidad de un colectivo que se está comentando aquí del 10 al 15%. Todo se trata de converger en políticas de recursos financieros que realmente partan del Estado y que luego vayan hacia abajo y que se puedan tener pues medios como logopedia, asistencias personales, adaptación de los currículum respecto a los objetivos, y luego pues la dimensión humana. Y la dimensión humana es que desde el director del colegio, los profesores, los consejeros de sanidad, ¿verdad?, el Ministerio de Sanidad, pues que instauren una cultura de que la discapacidad es enriquecedora y que los chicos y las chicas pues se pueden beneficiar de esa nueva dimensión. Sí que estoy de acuerdo con José Guzmán en que la vida, pues desgraciadamente, pues nos da unos niveles de discapacidad que son tan profundos que a lo mejor pues ese centro especial puede dar mejores respuestas a ese tratamiento y evolución de la discapacidad, pero tiene que prevalecer siempre la idea de que los chicos y las chicas, cuando ya llegan a su edad, yo diría laboral o social y tal, pues que puedan ser insertados, ¿verdad?, en la sociedad, que puedan tener su trabajo, que puedan compartir alegrías y preocupaciones con los demás, pero insisto, la responsabilidad política está en el Estado para instaurar una cultura de que la discapacidad es una prioridad para nosotros y que tenemos que tener los suficientes recursos para dar las buenas respuestas. Gracias, Tomás. Antonio, ahí tenía también. Sí. Yo quería hacer una pregunta, sobre todo a la doctora Serrano y también doctora Guillén, que seguro que tiene experiencia. Yo me refiero en que he manejado muchos niños con este tipo de problemas, sobre todo en los diagnósticos muy tempranito, en el primer año de vida, cuando los padres te preguntan por estimulación temprana, estimulación precoz, estimulación neurosensorial. Entonces ahí yo, como clínico muy centrado en problemas médicos, pues entras en un mundo que no conocemos muy bien. Hay muchísimos métodos, algunos incluso salen en los medios de comunicación, hijo de algún famoso. Eso crea una ansiedad enorme a los padres porque me han dicho que este es mejor, muchos son privados, entonces reclaman que la consellería se lo pague. ¿Hay algún método realmente? Porque luego vas a la bibliografía y no están muy contrastados algunos, no ves mucho de que eso haya una evidencia. ¿Hay algún método estándar o podéis recomendar alguno? ¿O qué problema habéis encontrado en vuestra experiencia también esto? Problemas muchos y realmente es porque no tenemos respuestas, ¿no? Realmente las familias tienen unas necesidades que tú no puedes responder porque tienes muchas dudas, porque es un campo de incertidumbre, sobre todo cuando el niño es muy pequeñito, independientemente de que tengamos o no el diagnóstico, ¿no? El niño que se sienta a una edad, sabes que va a caminar a tal, pero hasta que no van apareciendo esos hitos es muy difícil decir cuál va a ser el pronóstico. Nosotros, en cuanto a métodos de fisioterapia y demás, seguimos Bobath, pero porque tenemos una unidad de estimulación en el hospital que sigue Bobath. Pero es verdad que hay muchos otros que son muy intensivos, que son muy caros, que incluso están centrados en otros métodos un poco esotéricos y demás. Yo creo que aquí la función como médico, y más ahora en un mundo en el que la gente tiene acceso a tantísima información, Facebook, páginas y demás, es estar a su lado, ¿no? Todos tenemos compañeros un poco de la escuela más clásica que dice, mire usted, si usted no hace lo que yo diga y yo le aconsejo el método Bobath y no el Boitia, pues váyase de mi consulta porque no me ha hecho caso. Yo creo que no.
¿Por qué? Porque nosotros tampoco tenemos otra respuesta. Si nosotros tuviéramos una respuesta, un tratamiento eficaz, desde luego que habría que luchar mucho más. Pero ahora mismo lo mejor que puedes decir es valóralo, míralo, si tienes alguna duda lo comentamos. Yo te pongo abasto a mi unidad de estimulación para que te diga las críticas, por qué le va a ir bien o no. Y lo que hay que hacer es acompañarles, pero desde luego nunca ponerles entre la espada y la pared. Sobre todo porque nosotros no damos respuestas, como digo. Y es una situación complicada, porque igual que esto, pues está, por ejemplo, el aceite de cannabidiol, que también cada vez lo estamos viendo más para niños con epilepsia, y que es verdad que tiene mucha fama, pero bueno, por lo menos ya hay un ensayo en la Agencia Europea del Medicamento que está trabajando con él. Y en todas estas nuevas terapias, sobre todo en niños sin respuestas, insisto, yo creo que hay que ser open-minded, acompañar a las familias, nunca poner puertas y sobre todo decir, aquí estoy, y ganarse su confianza. Y a mí por lo menos esto es lo que mejor me funciona. Pero es verdad que es muy difícil decir cuál es la mejor terapia. Ya te digo, nosotros utilizamos Bobat, pero es muy complicado. Lo bonito de la estimulación precoz es que muchas veces no solo hacen fisioterapia, son muchas horas que pasan con las familias. De forma que a veces las que se dedican a rehabilitación y a estimulación precoz hacen también de acompañamiento, hacen de guía a la familia. La familia aprende y en casa puede seguir con las terapias. Y todo esto al final es un soporte social, emocional, que nos viene muy bien. La lástima es que en la mayoría de sitios la estimulación precoz a los 4 o 6 años se termina, como si los problemas del niño se hubieran resuelto. Y esto realmente es una gran debilidad que tenemos del sistema. En nuestro caso a veces pasa a hacer fisioterapia y logopedia en el cole, que resulta absolutamente insuficiente y, como decíamos, no están tan preparados como el personal que tenemos en los centros de estimulación precoz. Pero bueno, así estamos y bueno, pues es lo que hay. Creo que la respuesta ha sido impresionante, así que la suscribo y estamos, miro a los organizadores, estamos ya finalizando el tiempo, se nos quedan un montón de preguntas, pero yo me vais a permitir 3 minutos. ¿3 minutos para qué? Para que desde cada uno de vuestros puntos de vista, hacia los problemas que hemos planteado aquí, planteéis unas soluciones o cuáles serían las prioridades desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista del sector sanitario, desde el punto de vista de las asociaciones, de poder enfocar y seguir progresando en la integración total de la discapacidad en nuestra sociedad. Le voy a dejar a Maite para el final. Mira, yo creo que hay que escuchar a las familias. Los pacientes son los que tienen que decirnos sus prioridades, porque son realmente los que tienen el problema 24 horas al día, 7 días a la semana. Eso es lo prioritario. La investigación tiene que seguir los problemas de las familias, no tiene que seguir los intereses científicos que tenemos los médicos. Esta es una. Y la otra es que hay que seducir a la gente para que vean que realmente la discapacidad intelectual es muy amplia, es muy bonita y tiene mucho margen de trabajo que nos va a dar grandes soluciones. Gracias. José. Yo voy a repetir lo que comenté antes. Para nosotros, en cuanto a movimiento asociativo y a familia, 3 pilares básicos, que es un diagnóstico precoz, un asesoramiento genético adecuado y la formación de los profesionales, que todo eso ya englobaría a un seguimiento posterior de la vida de la persona. Y por otro lado, y aprovecho ya porque quería contestar al señor Abadía sobre el tema de la inclusión social. Evidentemente es en nuestro horizonte, si no seríamos, a lo mejor estaremos jugando en ligas diferentes, por decirlo de alguna manera, pero la realidad nos demuestra de que hoy las dificultades son muy grandes, los medios son muy escasos. Y he sacado el tema de los centros de educación especial porque parece que son un ente que han desaparecido del universo, y realmente cuando la labor que realizan es muy importante. Pero es cierto, nuestro horizonte es la inclusión social. Si eso se consiguiese, desde luego estaremos viviendo en una sociedad totalmente distinta en la cual nuestros hijos tendrían una atención diferente y una convivencia diferente, y lógicamente los otros chicos también la tendrían, con lo cual se llegaría a una unión, a una perfección, por decirlo de alguna manera. Pero hoy por hoy creo que hay que jugar con las dos posibilidades. Muchas gracias, José. Bueno, pues yo
Creo que es importante trabajar en varios campos. Uno, es innegable la necesidad de recursos y, por tanto, es innegable que debemos centrar el foco en la discapacidad para tener más recursos. Es innegable la necesidad de colaboración y cooperación entre todas las administraciones, dada la configuración de nuestro Estado. Me parece básico sentarnos a hablar, intercambiar experiencias, poner los problemas encima de la mesa y trabajar conjuntamente. Y desde luego, pues en el ámbito de la discapacidad me parece fundamental. Y me parece fundamental trabajar en sensibilización y formación, pero la sensibilización como primer paso, sabiendo que esta es una tarea de todos. No solo, por ejemplo, de lo de los recursos públicos, se me viene a la cabeza la necesidad de incorporar a la empresa, al tejido empresarial, a la economía de nuestro país en este mundo. No solo a través de la responsabilidad social corporativa, sino a través de un montón de medidas y un montón de actuaciones que se puede hacer contando con un agente con el que nunca se ha contado, o que nunca nos ha mirado, o que nunca hemos mirado. Por eso la conclusión básica del trabajo que hay que hacer es que convirtamos esto en una tarea de todos, que todos en nuestra vida personal y en nuestra vida profesional tenemos algo que decir y algo que hacer respecto a la discapacidad. Creo que esa es la tarea más importante y a partir de ahí podrá venir la ejecución o podrá venir el andar ese camino que todos tenemos claro que debemos andar. Pues yo creo que prácticamente hemos tocado todos los temas y quiero agradecer a los compañeros de mesa porque ha sido un privilegio estar con ellos, escucharlos y poder hablar y antes de marcharnos pues también agradecer de nuevo a la Fundación en nombre de su presidente, el patronato, Tomás Abadía, y a los coordinadores de esta jornada, a Javier, a Dolores y a Xavier, el que nos hayan invitado a poner también nuestro grano de arena en este objetivo de la sensibilización, la formación y el progreso en la discapacidad. Pues muchas gracias.